Hola chicos, del segundo año de la secundaria del Colegio Francisco Bolognesi. Bienvenidos a esta su clase virtual en el curso de aritmética. Como recordarás, en la semana anterior vimos la primera parte del tema de divisibilidad. El día de hoy vamos a continuar con este capítulo, pero ahora vamos a ver criterios. Empecemos. Cuando hablamos de criterios, son reglas que nos permiten determinar si un número es divisible por otro o no, sin necesidad de que hagas una división. Veamos, por ejemplo, acá. Numeral ABC es múltiplo de 2. ¿Cómo yo sé que un numeral de cualquier cantidad de cifras es múltiplo de 2? Cuando la última cifra, en este caso C, es múltiplo de 2. ¿Eso qué significa? Bueno, significa de que C puede ser un número par o de que C también podría ser 0. Ya, entonces, cuando decimos que un numeral es múltiplo de 2, eso sucede porque la última cifra es múltiplo de 2. ¿Qué significa eso? De que puede ser una cifra par o cifra 0. Seguimos. El numeral ABCD es múltiplo de 3. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la suma de las cifras, es decir, A más B más C y más D, nos debe dar un múltiplo de 3. Suma de cifras, múltiplo de 3. Continuamos. ¿Cuándo el numeral ABCD será múltiplo de 4? En este caso, te vas a concentrar solamente en las dos últimas cifras, o sea, acá. Debes corroborar de que el numeral CD, numeral de dos cifras, tiene que ser múltiplo de 4. Por ejemplo, podría ser 00, 04, 08, 12, 16, 20, etc. Vamos con la siguiente. ¿Cuándo este numeral será múltiplo de 5? ¿Dónde te vas a fijar? En la última cifra, ¿ya? Es decir, D va a ser múltiplo de 5. Eso significa de que D puede ser 5 o de que D sea 0, ¿ya? 5 o 0. Continuamos. Un numeral será múltiplo de 6 cuando ese numeral es múltiplo de 2 y también tiene que ser múltiplo de 3. ¿Por qué, profesor? Porque 2 y 3 son los factores de 6. Nuevamente, para que el numeral sea múltiplo de 6, tendrá que ser múltiplo de 2 y múltiplo de 3 al mismo tiempo. Ahora vamos con el criterio del 7. ¿Cuándo un numeral va a ser múltiplo de 7? Acuérdate de esta regla básica y fundamental. De la derecha a la izquierda vas a colocar 1, 3, 2. 1, 3, 2 sucesivamente. Pero vamos a tener en cuenta signos. El primer bloque, 132, es positivo. El siguiente bloque, negativo. Y el siguiente, positivo. Entonces, recordemos, para que un numeral sea múltiplo de 7, entonces vas a colocar encima de las cifras la serie 132. Positiva, negativa, positiva, negativa. Luego de haber hecho eso, vas a operar. Acá, ¿cuánto sería? Menos 3 veces A. Acá, ¿cuánto sería? Menos 1 vez B. Seguimos. Más 2 veces C. Más 3 veces D. Más 1 vez E. Y todo esto de acá me debe resultar un múltiplo de 7. Continuamos. ¿Cuándo un numeral será múltiplo de 8? Seguramente te han dicho posiblemente de que las tres últimas cifras deben ser múltiplo de 8. Y está bien ese criterio. Pero ¿qué te parece? Nosotros ahora usamos este otro criterio que es más sencillo. La serie 1, 2, 4. Colocas a 1, 2, 4. Y luego operas. 4 por C sería 4C más 2 veces D más 1 vez E. Y esto nos debe resultar un múltiplo de 8. ¿Listo? 4C más 2D más 1E, múltiplo de 8. Continuamos. ¿Cuándo un número llega a ser múltiplo de 9? Bueno, acá se aplica el mismo criterio del 3. O sea, tengo que sumar cifras. La suma de las cifras
nos debe resultar un múltiplo de 9. Y el último criterio que vamos a analizar en esta sesión es la del 11. ¿Qué vamos a hacer para que garanticemos que un número sea múltiplo de 11? Derecha, izquierda, colocas así, ¿ve? Más, menos, más, menos, más, menos. Y luego operamos. Menos A, más B, menos C, más D. Y este resultado nos debe dar un múltiplo de 11. Veamos entonces los siguientes ejemplos de aplicación. Nos pide hallar el valor de x. Veamos la primera. Dice, numeral 7,2x4 es múltiplo de 9. Recordamos entonces, ¿cuándo un número es múltiplo de 9? Cuando la suma de cifras llega a ser múltiplo de 9. Vamos a sumar. Sería 7 más 2 más x más 4. Y eso nos debe dar múltiplo de 9. Suma, sería 7, 9 más 4. Sería 13. 13 más x nos da un múltiplo de 9. ¿Y qué múltiplo de 9 está cercano a 13 más algo? Sería 18, ¿no es cierto? Entonces sería 13 más algo te debe dar 18. ¿Cuánto valdría ese algo? Valdría 5. 13 más 5, 18. Múltiplo de 9. Vamos con la segunda. Para que ese numeral sea múltiplo de 7, ¿qué tengo que acordarme? Claro, la regla 132. Anotamos. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Pero no te olvides los signos, por favor. Acá era más y luego menos. Operamos, ¿me ayudas? A ver, sería acá ¿cuánto? Menos 6, ¿cierto? Menos 6. Más 2 por 4 sería 8. Más, ¿cuánto? 3 por 2 sería 6. Más x. Y eso te debe dar múltiplo de 7. Cancela menos 6 más 6. ¿Qué te está quedando? Te está quedando 8 más x me debe dar un múltiplo de 7. ¿Cuál sería el múltiplo de 7 cercano a 8 más algo? Sería 14, ¿no es cierto? Entonces el x sería ¿cuánto? Sería 6. 8 más 6, 14, múltiplo de 7. Vamos con el tercero. Para que ese número sea múltiplo de 11, ¿qué regla vamos a usar? La del más, menos, derecha a izquierda. Acá sería más, menos, más, menos. Vamos, ayúdame a operar entonces. Sería menos 5, más x, menos 4, más 3. Me debe dar múltiplo de 11. Operamos, a ver cuánto sería por acá. X, luego tenemos menos 5, menos 4 sería menos 9. Menos 9 más 3 sería menos 6. Menos 6. Y acá más x, ¿no? Sería x menos 6. Esto igual a un múltiplo de 11. Profesor, x vale 17 porque 17 menos 6 me da 11. Sin embargo, recuerda que todos los numeritos que ves acá deben ser de una sola cifra. Entonces, ¿qué valor le vamos a dar a x? Exacto. Cuando no te cuadre por ahí una solución, recuerda, múltiplo de 11 también es 0. ¿Por qué? 11 por 0 me da 0. Entonces, x podría ser 6. 6 menos 6, ¿cuánto es? 0. 0 es múltiplo de todos los números. No te olvides. 0 es múltiplo de todos los números. Entonces acá x vale 6. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios de la práctica en clase. Empezamos. En la pregunta 1 dice, calcula la suma de los valores que puede tomar A si el numeral A, B, C es igual a un múltiplo de 2. Profesor, acá me dice que es múltiplo de 2. Entonces, ¿dónde está la clave? A, ubicar C, ¿no es cierto? Pero hay algo medio extraño en la pregunta, porque acá te pide determinar la suma de valores que puede tomar A. Muy bien, vamos a responder, ¿ya? A ver, ¿qué valores podría tomar A? Dime, ¿podría ser 0? No, ¿no es cierto? Tendría que ser mínimamente 1. También puede ser 2, puede ser 3. ¿Hasta dónde podría tomar el valor A? Exacto, hasta 9. Muy bien. Entonces te está pidiendo la suma de valores para A. Desde 1 hasta 9. No hay ninguna restricción.
Entonces tú tendrías que haber sumado 1 más 2 más 3 más hasta 9. ¿Listo? Si tú haces el cálculo mental, con fórmula, como tú gustes, seguramente tienes la respuesta que es 45. Pero hagamos un análisis adicional. ¿Qué pasaría si nos hubiera dicho qué valores puede tomar C? A ver, fíjate, vamos con C, como un análisis adicional. A ver, la condición es que este numeral sea múltiplo de 2. Recordemos, para que este numeral sea múltiplo de 2, ¿cómo tiene que ser la última cifra? La última cifra puede ser 0 o cualquier valor par. Puede ser 0, puede ser 2, 4, 6 o en todo caso puede ser 8. ¿Correcto? Como un análisis adicional, la cifra C puede ser cualquiera de estos valores. Muy bien, continuamos. Pregunta 2. Calcula el valor de m si este numeral que ves acá es múltiplo de 9. Recordemos, ¿cuándo el numeral va a ser múltiplo de 9? Exacto, cuando suma las cifras. A ver, sumamos. 3 más 1 más 2 más 9 más m más 3. ¿Qué nos debe dar todo eso? Nos debe dar un múltiplo de 9. Sumamos, a ver, 3, 4, 6, 15, 18. Sería entonces 18 más m nos debe dar múltiplo de 9, ¿cierto? ¿Qué nos pedía ya? El valor de m. Profesor, m ya sé. Profesor, m podría ser 9. ¿Por qué? 18 más 9, 27. ¿Múltiplo de 9? Sí. O también m podría ser 0. ¿Por qué? 18 más 0 me da 18 múltiplo de 9. Profesor, pero m no puede ser 0. Sí podría ser 0, amigos. ¿Sabes por qué? Porque m está en esta posición. ¿Sabes cuándo no podría ser 0? Cuando m estuviese acá. Acá sí, esta cifra no puede ser 0. Entonces tenemos dos valores. O m vale 9 o m vale 0. Continuamos con la tercera pregunta. Dice, calcula el valor de x. Si este numeral es múltiplo de 5. Recordemos, para que el numeral sea múltiplo de 5, ¿en qué debe terminar? Profesor, fácil. El x debe ser o bien 5 o bien debe ser 0. ¿Correcto? Sin embargo, hemos dicho que la primera cifra nunca puede ser 0. Descartado entonces. Nos quedamos con decir de que x, ¿cuánto vale? X vale 5. Vamos con la cuarta pregunta. Nos pide calcular el valor de x si ese numeral es múltiplo de 11. Muy bien, criterio del 11. Recordamos, ¿cuál era? Derecha, izquierda, ¿qué vas a poner? Exacto, vas a poner más, menos, más, menos, más, menos, ¿no es cierto? Alternadito. Ahora, para hacerlo más sencillo, vamos a empezar con los positivos. A ver, mira, dice 4 más 8 más 6. ¿Listo? Ahora los negativos. Menos 3, menos x, menos 7. Y todo esto operando me debe salir múltiplo de 11. Vamos, ayúdame. ¿Cuánto sería acá? 4, 12, 18, ¿no? 18 menos 3, menos 7 sería menos 10. Menos x igual a un múltiplo de 11. 18 menos 10, ¿cuánto es? Es 8. 8 menos x te debe salir múltiplo de 11. Pregunta, profesor, x, ¿cuánto sería? Dime. ¿Cuánto sería el x? Exacto, x sería 8. ¿Por qué 8? 8 menos 8, ¿cuánto sale? 0. Y 0 es múltiplo de todo número. Muy bien, respuesta a la pregunta 4, entonces 8. Muy bien, entonces ahora vamos con los ejercicios o problemas propuestos. Empezamos. Pregunta 1 dice, calcula la suma de valores que puede tomar A. Vemos que este numeral debe ser múltiplo de 2. Recuérdate, para que sea múltiplo de 2, ¿dónde te vas a fijar? Exacto, acá, en la última cifra. Entonces tenemos que verificar de que la última cifra, A más 3, ¿qué cosa tiene que ser? Dijimos, tiene que ser múltiplo de 2. Y cuando hablamos de múltiplo de 2, no te olvides, consideramos a quién, al 0, al 2, al 4, al 6, al 8, ¿correcto? Listo, entonces ayúdame a razonar nada más.
Por lo tanto, ¿a qué valores puede tomar? A ver, para que sea 0, no hay forma, descartado. Para que sea 2, nada, profesor. Para que sea 4, ¿cuánto valdría? Valdría 1, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos 1. Para que sea 6, ¿cuánto? 3, exacto, 3 también. ¿Está bien? Para que sea 8, ¿se puede? Sí, ¿no? Listo, ¿cuánto valdría? 5. Pero entonces A puede ser 1, puede ser 3, puede ser 5. Te pide la suma de valores. Vamos, suma en tu casita, ¿cuánto sería? Exacto, sería 9. Respuesta a la pregunta 1. Pregunta número 2 de los propuestos. Mira lo que dice. Calcular el valor de x si este numeral es múltiplo de 9. Uy, qué fácil, profesor. Para que un número sea múltiplo de 9, ¿qué tienes que hacer? Exacto, tienes que sumar las cifras, ¿no? A ver, vamos sumando allá mentalmente, ayúdame. 3 más 5 sería 8. Más 8, 16. Más 6, 22. Más 7, 29. Más 9, correcto. Más 4, exacto. Muy bien, sería 42 más, ¿qué te faltó? X. Más X no debe dar múltiplo de 9. Búscame múltiplo de 9 cercano a 42. ¿Cuánto sería? Dime. Exacto, ya lo tiene, profesor. Sería 45. Allá, entonces, ¿cuánto valdría X? X valdría 3. ¿No? 42 más 3, 45, que es múltiplo de 9. Continuamos. Acá te pide hallar n si el numeral es múltiplo de 5. ¿Dónde te vas a fijar? Acá. El n, ¿qué valor tiene que ser? O bien 5 o bien 0. Sin embargo, este n aparece acá. Y este no puede ser 0. Entonces, ¿cuánto vale tu n? Muy bien, n vale 5. Seguimos. Problema 4. Leemos, dice, calcular el valor de a si ese numeral es múltiplo de 9. Nuevamente, acuérdate, suma de cifras. A ver, vamos a sumar. A más 1 más A más 2 más A menos 1. Y eso nos debe dar múltiplo de 9. ¿Cuántas A? 1, 2, 3, 4. Sería 4A. Vamos con los números. Chao más 1 menos 1. ¿Qué te está quedando? Más 2. Y eso me da múltiplo de 9. A ver, tanteemos. ¿Cuánto sería el valor de A para que cumpla en esa condición? ¿Ah? Dime, ¿cuánto sería A? Y recuerda, cuando hablamos de múltiplo de 9, estamos hablando de ¿quién? Estamos hablando del 9, estamos hablando del 18 y otros numeritos más, ¿no es cierto? A ver, para 9, ¿habría forma o no? Para que llegue a 9. No, profesor, no hay forma, porque el más cercano sería cuando él vale 1, ¿sí o no? 4 por 1, 4, más 2, 6, no llegas. Si le pones 2, 4 por 2, 8, más 2, 10, ya te pasaste. Entonces intentemos llegar a 18. Sería 4 por, exacto, 4 por 4. 4 por 4, 16, más 2, 18. Tenemos el valor de A. Pregunta 5. Calcular el valor de P si ese numeral es múltiplo de 8. Acuérdate, ¿cuándo es múltiplo de 8? Exacto, ya te la sabes, ¿cierto? 1, 2, 4. 1, 2, 4. Muy bien, a operar. 4 por P. 4P. Más 2 por 8, 16. Más 1 por 4 sería 4 igual a múltiplo de 8. ¿Qué te va quedando? 4P más 20 nos debe dar un múltiplo de 8. Busca valorcitos, a ver, busca valorcitos. Mientras tanto, ¿qué múltiplos de 8 están cercanos a 20? Ah, ya dijiste, 20, ¿y cuánto? 24, ¿qué más? 32 y otros más, ¿correcto? A ver, ¿cómo llegamos a 24? Dime, ¿cómo llegamos a 24? P, ¿cuánto podría ser? P podría ser 1, ¿cierto? 4 por 1 más 20, 24. Chévere, profesor. Y para llegar a 32, ¿cuánto sería P? Dime, ¿cuánto sería P? P sería 13, ¿no? ¿Por qué? 4 por 3, 12, más 20, 32.
Profe, y uno más. A ver, por si acaso, amigos, vamos acá. 40. Y acá habrá más, ¿ah? Dime, ¿cómo llegas al valor de 40? Cuando P, ¿cuánto sería? 4 por 5. 20 más 20, 40. Profe, ¿hay más valores? Un ratito, antes de continuar. Acá hay una información adicional que está escondida. Mira, fíjate esta. Lo que estoy marcando de verde. Ya está. ¿Cuánto es la base acá? ¿La base cuánto es? Es base 10, ¿sí o no? Y tú recuerdas de que todas las cifras tienen que ser menores que la base. O sea, mira por acá. 3P más 1 tiene que ser menor que nuestra base, que en este caso es 10. Ahora traslada términos. ¿Pasa a restar? ¿Cuánto? Exacto. ¿Cuánto sería? P es menor que cuánto, dime. Pasa a restar. 9. Pasa a dividir. 3. P tiene que ser menor que 3. De los valores encontrados, ¿cuál cumple? Muy bien, cuando P toma el valor de 1. Respuesta a la pregunta número 5. Muy bien, vamos con los últimos dos ejercicios demostrativos. Pregunta número 6. Nos dice calcular la suma de valores de m si el numeral 374n5 es múltiplo de 25. Vamos a ver acá. Profesor, ¿y del 25 cuál es su criterio? Muy bien, es mucho más sencillo todavía. Múltiplos de 25. ¿Cuándo un número va a ser múltiplo de 25? Solamente acuérdate lo siguiente, ¿ya? Debe terminar en 0, 0. Debería terminar en 25. Debería terminar en 50 o en 75. Para que un número sea múltiplo de 25, ese número debe terminar 0, 0, 25, 50 o 75. Entonces, fíjate solamente las dos últimas cifras. Ya está. Por lo tanto, decimos, numeral n5, ¿en qué debería terminar? No puede ser acá, tampoco podría ser acá. Puede ser o 25 o 75. Entonces, n5 es 25 o el numeral n5 sería 75. Tienes dos opciones. Entonces acá, n tomaría el valor de 2. Y acá, el n, ¿qué valor tomaría? 7. ¿Muy bien? ¿Qué nos pedía la pregunta? Hallar la suma de valores. Sería entonces 2 más 7. ¿Listo? Usa tu calculadora. ¿Cuánto sería? Exacto, muy bien. 9. Respuesta a la pregunta número 6. Vamos con la pregunta número 9. La última. Veamos, dice, calcular el valor de x más n si ese numeral es múltiplo de 45. Muy bien, ¿qué hacemos acá? ¿Te acuerdas que hemos dicho que para que un número sea múltiplo de 6, ¿de quién tenía que ser múltiplo? De sus factores, es decir, de 2 y de 3. Para que un número sea múltiplo de 15, ¿de quién tendría que ser múltiplo? De 3 y de 5. Y para que el número sea múltiplo de 45, ¿de quién tiene que ser múltiplo? Dime, te escucho. Exacto, tiene que ser múltiplo de 5 y tiene que ser múltiplo de 9. ¿Por qué? Son factores de 45. Entonces analicemos. A ver, primero voy a analizar. Para que un número sea múltiplo de 5, ¿qué cosa debería pasar? Que la última cifra tiene que ser o bien 0 o bien 5. Profesor, entonces x puede ser 0 o x puede ser 5. Para que sea múltiplo de 5. Muy bien, y ahora analicemos el otro criterio, el criterio del 9. Para que un número sea múltiplo de 9, ¿qué tiene que pasar? Sumar las cifras. Muy bien, vamos a analizar divisibilidad por 9. Pero tienes dos casos, ¿ya? Entonces vamos a analizar primer caso. ¿Qué pasa, jóvenes, cuando x vale 0? Si x vale 0,
tú reemplaza en el numeral. Vamos a analizar. A ver, reemplaza en el numeral. Sería N8, N6, 5, 4, 7 y 0. ¿Qué nos debe dar acá? Múltiplo de 9. Correcto, múltiplo de 9. Recordemos, para que ese numeral sea múltiplo de 9, ¿qué debe suceder? Muy bien, exacto. La suma de cifras nos debe dar múltiplo de 9. A ver, vamos a sumar. Ayúdame a sumar. Sería 1, 2, 2n. 2n más, suma, 7, 11, 16, 22, 30, ¿no? Listo, más 30. ¿Cuánto nos debe dar? ¿Múltiplo de qué? Múltiplo de 9. ¿Sí? A ver, otra vez verificamos. 7, 11, 16, 22, 30. Nos debe dar múltiplo de 9. Muy bien, ayúdame entonces. ¿Cuánto valdría n para que eso pueda ser posible? Piensa. N valdría ¿cuánto? Múltiplo de 9 cercano a 30. ¿Sería cuánto? Sería 36, ¿no es cierto? Si esto debe ser 36, entonces n valdría 3. Entonces, recuerda, cuando x vale 0, el n ¿cuánto vale? El n vale 3. Primer caso. Ahora, ¿qué pasa si analizamos el caso 2? ¿Cuál era el caso 2 cuando x toma el valor de 5? Ahora, ¿qué vamos a hacer? De manera similar, ¿no? Si x vale 5, ahora analicemos el criterio de divisibilidad por 9. ¿Cómo te va a quedar el numeral? Vamos a reemplazar, amigos. Sería n, 8, n, 6, 5, 4, 7, pero cambio del x, ahora vas a ponerle 5. Y todo esto que debe darte un múltiplo de 9, ¿cierto? Todo ese numeral nos debe dar un múltiplo de 9. A ver, sumamos. Suma toda la parte numérica. ¿Cuánto sería? ¿Lo tienes? Sí, ¿no? Exacto. Sería 35 más 2 veces n. Más 2n, y esto nos debe dar múltiplo de 9. A ver, ¿cuánto valdría n para que se cumpla esa igualdad? Múltiplo de 9 un poquito mayor que 35. ¿Cuánto sería? Sería 45, ¿no? 9 por 5, 45. Y para que esto sea 45, el valor de n sí o sí tiene que ser 5, ¿no? Listo, entonces x vale 5 y n vale 5. Por lo tanto, ¿qué te pedía la pregunta? Hallar x más n. Ayúdame. Primer caso, 0 más 3, sale 3. Segundo caso, 5 más 5, sale 10. Tengo dos posibles respuestas. Si vemos las alternativas de solución, encontramos que 10 aparece en las claves. Muy bien, chicos, con esto ya estamos listos para hacer la solución de los demás ejercicios. Conmigo será hasta la próxima clase virtual.